Señor, gracias por lo que acabamos de cantar ahorita. Tú vives, Señor, y es la razón por la que nosotros vivimos. Mi Dios, es la razón por la que tenemos esperanza, porque estás vivo, Señor. Porque fuiste resucitado y eso da confianza a nuestros corazones, nos hace entender y saber, Dios, que no creemos en vano, Dios, que no caminamos en vano, no confiamos, no damos pasos de fe en vano, sino que lo hacemos, Dios, porque tú vives, estás vivo, Señor. Y porque tú vives, yo puedo vivir en ti, porque tú vives en eternidad con el Padre, Señor. Tengo la confianza, la certeza, mi Dios, de que me has llamado y me has llamado para una vida eterna y mucho más grande, mucho más allá de lo que estoy experimentando probablemente hoy. Así que mi Dios santo, por favor, llénanos de gozo, llénanos de consuelo nuestras vidas, nuestra mente, Señor, guíanos. Enséñanos, Dios, a recordar y reconocer que seremos saciados solamente en tu palabra, saciados completamente al alabar tu santo nombre y no vivir para mi reino o mi gloria o mis pensamientos o mis emociones, Señor. Seremos saciados por completos solamente por ti, mi Dios. Amén. Ok, Mateo entonces, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y dice así: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. 25. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Entonces la semana pasada vimos cómo Jesús escogió a sus primeros discípulos. Y ahora quiero que se imaginen, una vez que los llamó, miren lo primero que hizo el Señor Jesús. Imagínense, no lo dice el texto, pero imagínense ustedes que aquí andan los 4 primeros que llamó. Ahí están viéndolo al maestro trabajar. Es probable y debemos de entender que estos mismos que llamó la semana pasada o en los versículos anteriores, lo están viendo hacer esto. Fue a toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Es probable que ellos estaban viendo esto, estaban ahí acompañándolo. Así que el versículo 23 dice que Jesús recorrió toda Galilea. Lo primero que quiero que piensen y mediten, qué predicador tan diligente era nuestro Señor Jesucristo. Era un predicador diligente, acababa de ser bautizado, pasó 40 días, 40 noches en el desierto, tentado por el diablo, salió inmediatamente, escogió a sus discípulos y luego recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino. Diligente por completo, trabaja constantemente. Primero que nada, entonces, hermanos, veamos lo primero que hace nuestro Señor. Lo primero que hace en el ministerio, salió a predicar. Lo primero, salió a predicar el evangelio del reino. Y quiero que noten la gran diferencia. No fue a predicar sus ideas, no fue a hablar de él, no fue a decir, acabo de venir del desierto, mi padre acaba de hablar de mí, que yo soy el Hijo de Dios, que se complace conmigo. No fue a hablar de él. Fue a predicar. Lo primero que hace es ir a predicar el evangelio del reino. Fue a predicar el evangelio que le fue encomendado. Hermanos, el mismo evangelio que estamos escuchando hoy. Por misericordia de Dios, el mismo evangelio que estamos escuchando hoy. El evangelio del reino de Dios, su reino, no el mío. Su gloria, no la mía. Su corona, yo no tengo. Es Él. Y dice, recorrió toda Galilea, predicando, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, el reino de los cielos. Es decir, el reino de gracia y gloria. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Predicando el reino de los cielos, el reino de gracia y gloria. Ese reino que sobrevivirá y superará a todos los reinos de la tierra. Ese reino que sobrevivirá y superará a todos los reinos de las tierras. Ese reino que sobrevive y supera todo lo que nosotros pensamos. Este es el evangelio del reino que vamos a escuchar hoy. Piénsalo.
Lo que debería sorprendernos de este pequeño versículo, y Jesús él iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Lo que debería sorprendernos, atraernos a Él, lo que debería llenarnos de gozo, mis amados hermanos, es que Cristo mismo fue su predicador, para que nuestra fe en Él fuera confirmada. Eso es lo que debería sorprendernos. Él mismo fue a predicar. Él fue a tocar la puerta. Él fue a asegurarse que escucharas. Si tienes un mensaje de peso, si tienes un mensaje importante, envías a una persona importante. Y Dios tenía un mensaje importante. Quería que se predicara sobre el reino de los cielos. ¿Y a quién envía el Señor? A su Hijo. A su Hijo amado. Primero envió a Juan el Bautista para preparar el camino y ahora envía a su Hijo, al Hijo de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios, por medio de quien y para quien fueron hechas todas las cosas, Él fue enviado a predicar sobre el reino de Dios para que tú puedas escuchar. Hermanos míos, es el Rey ya coronado que está predicando su mensaje. Y piénsalo, ¿qué rey hace eso? ¿Qué rey va a las sinagogas? ¿Qué rey va donde están todas las personas para que lo escuchen? ¿Dónde predicaba este Rey y Salvador? En las sinagogas. ¿Quiénes iban a las sinagogas? Los que querían escuchar. ¿Quiénes vienen a la iglesia? Los que quieren adorar, alabar. Y Él fue ahí a enseñar y predicar. No era un secreto. No fue a un cuarto y solo unos cuantos selectos. Fue a la sinagoga, donde iban todos los pecadores, todos los enfermos, todos los que querían recibir gracia, todos los que querían escuchar la palabra de Dios leída del Antiguo Testamento. Fue ahí para que escucharan todo el mundo. Él fue donde se reunían para escuchar, y entonces por tanto yo voy y les enseño y predico. Qué bello es poder acercarte a la mesa a comer y recibir un plato de comida. Qué bello es poder venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, ser alimentado por Él. Qué bello, ¿no? No escuchar mi opinión o un hombre hablar locura por una hora, sino escuchar la palabra de Dios. Qué bello. Acompáñame, por favor. Proverbios 1:21. Proverbios capítulo 1, versículo 21. Versículo 20. La sabiduría clama en la calle y en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. La sabiduría entró a Jerusalén, entró a Galilea a predicar, a enseñar sobre el reino de los cielos. Y de nuevo, recuerda, estos eran lugares concurridos, la gente iba ahí constantemente. Se reunían para adorar a Dios, ahí se reunían todos y se esperaba que los que llegaran ahí a la sinagoga llegaban preparados para escuchar el Evangelio. ¿Y qué es lo que sucedió? El Hijo de Dios habló a sus corazones. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos aquí? Estamos leyendo, meditando la palabra de Dios, Dios hablando a nuestras vidas. Hermanos, si el hospital se hizo para el enfermo, la iglesia, ¿para qué se hizo? ¿No? Para que el pecador perdido llegara ahí y escuchara el Evangelio. Y ahí el Señor, como nuestro buen médico, llegó a enseñar y predicar. Ahí. ¿Te imaginas ser invitado a una boda y que no esté la novia y el novio? Que te digan, ven, esta fecha es el domingo a las 10, pero el novio o la novia no está. Así que venir a la iglesia establecida por Dios es el lugar donde Dios va a hablar a tu corazón. Es el lugar donde Él fue a predicar y a enseñar. Es el lugar donde debes escuchar del reino de Dios y no mi opinión, no mis ideas. Él, su reino, su palabra. Hermanos, generalmente el reino va a los lugares que se reúnen las personas, ¿no? El reino va.
Es todo lo contrario. Nosotros vamos donde está el rey. Pero este rey coronado, por medio de quien se hicieron todas las cosas y para quien son todas las cosas, dice el versículo 23 del capítulo 4, él iba por toda Galilea enseñando, predicando. Él iba donde estaban los que no querían escuchar. El Señor se esforzaba para predicar y llegar donde las personas se reunían para escuchar las Escrituras. Él recorrió toda Galilea enseñando. Él iba donde estaba cada sinagoga predicando y enseñando porque quería que tú supieras quién era Él, que escucharas que era el reino de Dios, que tuvieras la seguridad. Cristo mismo pudo haber dicho, ustedes ya escucharon cuando me fui bautizado, escucharon la voz de Dios, Dios vino y bajó y el Espíritu Santo también y se dijo de mí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, si escucharon eso, ustedes deben de venir y escucharme hablar. Pero todo lo contrario, Él fue. Él pudo haber dicho, ya, Dios habló, yo soy el Hijo de Dios, vengan y escuchen el reino de Dios. Pero todo lo contrario, Él fue. Así que hermano, Él va a ti. Él va a ti. Él viene, te busca y te salva. No es solo para que escuches. Él viene, busca y te salva. Y mira, y esto golpea mi corazón, sinceramente golpea mi corazón. Porque significa que soy yo el que ha corrido. Significa que soy yo el que ha puesto la espera. Significa que soy yo el que no quiere obedecer. Significa que soy yo el que quiere hacer lo que quiere. Si el rey va a Galilea y va predicando en cada sinagoga, si el rey viene y aquí estamos escuchando su palabra, si él viene y está tocando la puerta, soy yo el que no quiere abrir. Soy yo el que quiere cerrar las cortinas. Soy yo el que no quiere escuchar. Soy yo el que quiere hacer lo que quiere. Él está caminando, recorre toda Galilea. Yo no quiero salir de la cuadra. Mira, Él está caminando, está recorriendo toda Galilea, predicando y enseñando en cada una de las sinagogas. Pero yo no quiero salir de la cuadra de mi casa. Yo no quiero poner un pie fuera de mi casa. Cristo iba de pueblo en pueblo para predicar a los pobres pecadores que se reconciliaran con Dios. O a los orgullosos pecadores que se reconciliaron con Dios. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Debes dedicarte a hacer bien y ser constante. Ser constante en tiempo y fuera de tiempo en la predicación de la palabra. Debes dedicarte y ser constante. Por nuestro pecado somos no como montañas rusas, domingos buenos, domingos malos, pero debes dedicarte y ser constante en quién es Dios, en conocerlo, en amarlo, en escucharlo y obedecerlo. Debes ser constante. Hay un historiador famoso que se llama Josefo. Si lo quiere buscar, se llama Josefo. Él decía que había más de 200 ciudades y pueblos en Galilea. Más de 200 ciudades y pueblos en Galilea. Y Cristo visitó todos o la gran mayoría. O sea, ¿te imaginas 200 sinagogas para ir a predicar el evangelio y enseñar sobre el reino de los cielos? 200 lugares que visitar, 200 casas a las cuales ir y predicar el evangelio. Después de pasar 40 días y 40 noches en ayuno. Las ciudades mencionadas en el versículo 25 más adelante, se dice que es un radio de 160 kilómetros. Un radio. O sea que un diámetro de 320 kilómetros. O sea, como que vayas y regreses a Managua. Esa es la cantidad de distancia que la gente recorría para poder ir y escuchar al Salvador. Caminar desde Managua para acá, o ir de aquí a Managua. Y ya lo hemos hecho, ¿no, iglesia? ¿Recuerda el año pasado que estuvimos todas las iglesias reunidas? Fue una bendición poder compartir. Vale la pena ser constante. Vale la pena hacer el bien y ser constante.
tener unidad, desear, anhelar juntos, escuchar la palabra de Dios, seguir, obedecer la palabra de Dios. Vale la pena porque hay gozo, realmente lo hay libertad, hay gozo en ello. Pero veamos versículo 23 nuevamente. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia para el pueblo. Miren el orden. El orden que está ahí no es al azar. Realmente el orden es importante. Entonces, primero era enseñar, luego predicar y finalmente sanar. Enseñanza, predicación y sanación. Se dice que esas eran las actividades principales del ministerio de Cristo. Se dice enseñanza, predicación y sanación. Él predicaba el evangelio del reino. Fue una función importante durante todo el ministerio de Jesús, predicar el evangelio del reino. De hecho, esa fue la tarea que le dio a los apóstoles, que siguieran predicando sobre el reino de los cielos. Y esa proclamación del reino de Dios también fue un llamado a arrepentimiento, porque se acuerdan de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan, como Cristo, también predicando lo mismo: arrepiéntanse porque el reino ha venido. Su preocupación, la preocupación de Cristo, no solamente era carne, sino era todo el hombre. Estaba predicando el corazón de todos para que vinieran en arrepentimiento. Y quiero que recuerden también, a pesar de que parte del ministerio de Jesús fue sanación, no todo el que fue sanado creyó. No todo el que fue sanado creyó. ¿Recuerdan a los leprosos? Solo uno regresó de todos ellos. Ser sanado no es evidencia de creer. Ser sanado no es evidencia de salvación. No lo es. Solo uno regresó. Ser provisto de algo que no tenías no es evidencia de salvación o que Dios te dejó. Si no te lo ha dado, no lo es. Esto nos enseña entonces en gran medida, y apunta a esto, recuerda esto. Los milagros de sanación eran señales de que el reino de Dios estaba cerca. Ese era su propósito. No era sanar a las personas tanto así, esa era una ganancia. Pero la razón de las sanaciones era dar el fe de que el reino de Dios estaba cerca. Eran señales del reino de los cielos. No era un medio para demostrar salvación. La intención principal de esto era demostrar que el reino había llegado. Vayan conmigo a Isaías 35, por favor. Isaías capítulo 35. Recuerden, estamos hablando ahorita del reino de los cielos. La intención de estas sanaciones, de estos milagros, era demostrar que el reino de los cielos está cerca. Vamos a leer Isaías 35, del versículo 1 en adelante. El desierto y el lugar desolado se alegrarán. Escuchen. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá, y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor. Ellos verán, eso es lo que está diciendo, la gloria del Señor, eso es lo importante. La majestad de nuestro Dios, verla. Fortalezcan las manos débiles, dice, y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman. Pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo. Mas Él, y aquí está lo bello, los salvará. Él los salvará. Entonces, y aquí mira lo que está pasando, compáralo con Mateo 5. Aquí estamos hablando del futuro glorioso de Sión, la gloria de Dios. En versículo 5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua.
En la guardia de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Ahí habrá un calzado, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sin embargo, por allí andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. ¿Acaso no está pasando eso ahorita? ¿Lo que viene? Lo que dice aquí más adelante, versículo 25, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Isaías 55, ¿cuál era la razón? Que vieran la gloria y la majestad de Dios. No la sanación, ver el reino. Ser gozosos en el reino de Dios. Esa era la razón. Al menos entonces en sus inicios, la intención de estos milagros no era tanto la sanación en sí. Claro que ese era un valor agregado, digamos. Pero la intención era llevar a las personas a reconocer y entender que el reino de los cielos está cerca. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Señor. Para que, como dice Isaías, gozarnos. Ya no estoy en camino de perdición, ahora estoy en camino de vida. Ya no estoy ciego, ahora puedo ver la majestad de Dios. Ya no estoy mudo, ahora puedo cantar con mi boca. Gloria al Señor, ya no estoy cojo, ahora puedo caminar y puedo ir donde Él está y escucharlo, seguirlo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sanará nuestro corazón? ¿Qué va a sanar mi alma? Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Mira qué bello. No es un milagro. La enseñanza del Señor te va a dar largura de vidas. No es como, Señor, por favor, dame 50 años más. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Mis enseñanzas te van a dar largura de días, años de vida y paz te añadirá. Mis enseñanzas, mi palabra. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, me siento malo. Me siento decaído, deprimido. La perseverancia y la exhortación de las Escrituras te van a dar esperanza. Señor, me siento por el suelo. Lo que fue escrito anteriormente fue escrito para dar esperanza, consuelo. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz. Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Me siento perdido, no sé a dónde ir. Los mandamientos del Señor son antorcha y luz para tu camino. Me siento confundido, no sé qué hacer. Los mandamientos son antorcha y su instrucción es luz para que puedas ver. Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Y si el Señor te disciplina, amén, aleluya, son camino de vida. Si el Señor te hace pasar un camino complicado, disciplina, amén, porque Él disciplina a quienes ama, pero a quienes aborrece los deja seguir por su camino de perdición. Amén. Uno más. 2 de Pedro 3:17 dice, así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén.
cómo puede ser librado, cómo puede ser animado, cómo puede ser guardado. Crezca en la gracia y el conocimiento de tu Salvador, su palabra. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita en Galilea? Predicando y enseñando. Predicando y enseñando. Una vez más, versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando la buena nueva del reino. La buena nueva, estaba predicando la buena nueva del reino. Así que recordemos entonces que la cercanía del reino de Dios es la esencia del mensaje de Jesús. El reino está cerca, por tanto arrepiéntete, ven. Declarar esa noticia y explicarlo. Enseñar, predicar y explicar lo que eso significaba es lo que hacía que todos vinieran en arrepentimiento. Era la respuesta. La predicación y la enseñanza, la respuesta era arrepentimiento. Así que, hermanos, la enseñanza proporciona comprensión y dirección. La enseñanza del reino de los cielos siempre te va a dar comprensión y dirección. Siempre. El mundo se puede caer, la palabra de Dios permanece siempre. Veamos entonces que este pasaje enfatiza que el Mesías ha venido a restaurar a las personas porque viene a curar, a sanar a todos los que están sufriendo, viene a ellos, a todos los que están sufriendo toda clase de aflicciones, viene a liberar a quienes estaban siendo esclavizados por el diablo mismo. Y así Él está proporcionando a todos nosotros una prueba visible de que el reino verdaderamente está avanzando. Estábamos antes esclavizados, ahora estoy libre y lo sigo y lo veo, lo obedezco, lo amo, quiero estar con Él. Antes no me interesaba, ahora sí, el reino de los cielos está cerca. Y es evidente, es claro, lo estoy viendo, me está llamando, estoy escuchando. Así que parte integral o parte de la obra de Cristo en Galilea, curar toda clase de enfermedades y toda clase de dolencia. Esa era parte de su ministerio. El versículo 24 nos dice que le trajeron, y esa palabra es muy importante, le trajeron, subráyala si puedes en tu Biblia, le trajeron todos los que tenían enfermedades, los atormentados por diversas enfermedades y dolores severos, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, dice el versículo 24, y Él los sanaba. Pero mi pregunta para todos ustedes, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo siempre cuando le traían a estas personas? ¿Qué fue lo primero que hizo? Siempre, aunque le traían todas esas personas, lo que acabamos de ver, predicaba y enseñaba. Predicaba y enseñaba. No solo era sanar, predicar y enseñar. El valor de la palabra de Dios, entonces, su palabra nos hace verdaderamente libres. Amén. Y la verdad nos hará verdaderamente libres. Hermanos, esto es mucho mejor que ser sanado de una enfermedad en esta tierra. Amén. Es cierto, una enfermedad duele. Es cierto. Ahorita mi hijo, ¿no? El papá de Juan. Es cierto. Pero ser libre de la condena de pecado para tener la seguridad de estar con mi Señor en los cielos. Prefiero eso antes que ser sanado. Escuchar a mi Dios decir, ven, hijo, tus pecados han sido perdonados. Tiene mucho más peso, mucho más valor que ser sanado de cualquier enfermedad terrenal que pueda estar sufriendo ahorita. Ven, hijo, acércate a tu Padre, ven al descanso del Señor por toda la eternidad. Versículo 24 y versículo 25. Dice, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La tradición judía consideraba que las personas que estaban enfermas de esta manera era
básicamente por dos razones. Una por la condición caída del mundo y otra por el pecado, ¿no? A Jesús le preguntaba, ¿quién cometió pecado, este o su padre? Entonces era o el mundo caído o el pecado que estaba cometiendo la persona. Pero hermanos, recuerda Isaías lo que leímos, que vino a hacer el Señor, a librarnos, a llevarnos al reino. Y la evidencia es que los sordos escucharían, lo que estaban ciegos verían. Así que lo importante no es el hecho de ser sanado, sino saber que el reino de los cielos está aquí y ya, para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. Por lo tanto, los milagros de Jesús, que curaban todo tipo de dolencia, no solo anuncian el reino, sino que demuestran que Dios se ha comprometido a cambiar el pecado desde su raíz. Si el judío creía que el pecado, que la enfermedad era porque había pecado, porque el mundo estaba caído, Jesús está demostrando en ese momento, aquí está alguien mucho más grande que el mundo, el reino ha venido, ven y cree. Así que el gozo no es tanto la sanación, el gozo es el reino de los cielos se ha acercado, el Hijo de Dios está predicando, yo lo estoy viendo, estoy escuchando, cree, cree. Aquí se usan entonces tres palabras generales para indicar que el reino de los cielos se ha acercado. Sanó toda enfermedad, toda dolencia y todo tormento. Lo grande no fue que fueron sanados, sino que el reino de los cielos estaba. Ya sea que fuera una enfermedad aguda o crónica, ninguna era demasiado fuerte o demasiado grave, demasiado difícil para que Cristo no la sanara con una sola palabra. ¿Qué demostraba eso? El reino de los cielos estaba. O sea, no había nada que no se sometiera delante de Él. Simplemente decía, sé sano y sanaba. Levántate y anda y se levantaba. ¿Sí o no? Amén. El reino de los cielos, el Hijo de Dios. Una sola palabra demostraba quién era Él. Y ahora miren la iglesia inicial. Miren los pacientes que estaban en la sala del doctor. Miren el inicio de los seguidores. Él es un médico de fácil acceso, ¿no? De fácil acceso. Eficiente también. No tenías que esperar 5 horas para que te atendiera. Eficiente. Y tenía éxito seguro. Si llegabas donde Él, si llegabas a sus pies, seguro ibas a ser sanado. Él curaba de inmediato. No te daba una cura peor que la enfermedad, no como ahora, de que te dan por una cosa para que te dé otra, te dan una pastilla para que luego te dé otra, sino que verdaderamente te sanaba. Y curaba gratis, no cobraba nada. Así que vean aquí la cantidad de personas que recibía de todas partes, ¿no? Grandes multitudes, dice, acudían a Él. No solo de Galilea y sus alrededores, sino incluso de Jerusalén, de Judea, que estaba muy lejos, pues su fama se extendió incluso hasta Siria, y desde Siria venían a Él para escucharlo y ser sanado. ¿Y qué hacía Él? Predicaba, enseñaba y lo sanaba. Así que su fama se extendía no solo entre el pueblo judío, sino también entre las naciones vecinas. Y una vez más, entonces nuestro Señor y Maestro, para que los incrédulos no tuvieran excusa alguna por su pecado, para que tú no puedas decir, no, ¿cómo me voy a acercar? Mira, si Él es el Mesías, es el Señor, para que no tuvieran dudas de quién era Él, para que no tuvieras tú dudas de seguirlo y de escucharlo, nuestro Señor y Maestro, nuestro Salvador, completó su doctrina, su predicación, su enseñanza con milagros. De modo que tanto sus obras como su palabra dieran testimonio que venía de Dios. De nuevo, la intención no era tanto la cura, que fueras sanado. La intención era que estuvieras claro. Estás escuchando el reino de Dios, estás escuchando la predicación, estás siendo enseñada en el Evangelio, en la palabra de Dios, y te lo estoy demostrando porque estoy curándote.
Eso era lo importante, no tanto la sanación, sino que el reino de los cielos estaba ahí y lo estabas viendo. Cuando Juan preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué le contestó Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan. El reino de los cielos, entonces. El reino de los cielos. Para los hombres de aquella generación, esos milagros fueron la señal. El sello, la garantía de que Jesús había venido del Padre. Eso era. No era para demostrar que tenía poder, era para enseñar el Mesías, el Hijo de Dios, el reino que estábamos esperando. Una vez entonces, mis hermanos, y estas preguntas es muy importante, después de todo lo que has escuchado, una vez que se ha establecido que Él es el Hijo de Dios, lo que hemos visto hasta el momento, ha establecido que Él es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Su nacimiento, los ángeles, su bautizo, Dios, el Espíritu Santo ahí, Él sanando las enfermedades, todo eso y todo lo que hemos visto durante todos estos meses, Él es el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Hay alguna duda? Una vez que ha sido establecido, Él es el Hijo de Dios, el heredero de David, el Mesías esperado, viene mi pregunta, ¿son necesarios los milagros posteriores para demostrar eso mismo? ¿Es necesario que haga algún milagro hoy para demostrar que Él es el Hijo de Dios? La gente hoy sigue pidiendo señales. Cuando Cristo ya murió y resucitó y perdonó nuestros pecados, si realmente crees, ¿qué más señal quieres? Observen aquí entonces, hermanos míos. Vamos a hacer una comparación importante ahora. Observen cómo fueron las señales de Cristo, sus características, su ministerio en la tierra, y compárenlo con las señales de Moisés, con los milagros de Moisés. Es importante la distinción porque los judíos de la época, las personas importantes, Abraham, Moisés, ¿no? Eran para el judío Abraham y Moisés, David. Así que veamos, cuando Dios le pidió a Moisés cuando el pueblo le pidió a Moisés que probara que él venía de Dios, tomó su vara y la tiró, ¿no? Ustedes saben lo que pasó, realizó señales, pero recuerden esto. Todos los milagros que hizo Moisés traían juicio. Todos. De alguna u otra manera traían juicio. No misericordia, juicio. Y déjenme darle una lista. ¿Acaso Él no convirtió los ríos en sangre y mató todos los peces? ¿Acaso Moisés no trajo una oscuridad tan densa que incluso podías tocarla o cortarla con un cuchillo si quisieras? Que no podía verse nadie, te daba enfrente de otra persona y no sabía quién estaba allí. Hermanos, ¿acaso no hirió Moisés? ¿No fue usado Moisés para herir a los primogénitos? Y trajo las aguas del mar cuando las partió encima de los soldados de Egipto para matarlos. Y después, de en medio de los hijos de Israel, cuando pasaron el mar, sí, Moisés hizo varios milagros también, pero en su mayoría fueron de juicio. ¿Acaso el pueblo no vio diversas plagas también? Incluso en las 10 plagas hubieron las últimas 3, creo que el pueblo también las sufrió. Sí hubieron diversas maravillas entre el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto. Pero les repito, Moisés, aquel de quien cuando decimos su nombre pensamos en la ley, él tiene sus credenciales en el juicio. La mayoría de las cosas que hizo, los milagros tan grandes, los cuales nos sorprenden y hablamos hoy todavía, tienen un sabor de juicio. Pero ahora, ¿cuán diferente es Jesús? Él está lleno de gracia y verdad. Amén. Miren lo que dice estos versículos y miren lo que viene más adelante. Sus credenciales son gracia y bondad. Jesús
no convierte el agua en sangre para que mueran los peces, sino que Él derrama su propia sangre. Jesús no mata a los peces, sino que más bien agarra unos cuantos peces, los multiplica para que miles puedan comer. Además, hermanos, Él mismo ofrece su cuerpo como alimento. Jesús no hiere el trigo con el granizo como lo hizo con Moisés, ¿no? Que mandó hielo para que toda el cultivo desapareciera. Jesús no lo hace, no quiebra la higuera con rayos, sino que en cambio multiplica el pan para que puedas comer. Jesús no envía enfermedades, ni úlceras, ni llagas, como miramos con Moisés, sino que sana todas las dolencias, y todo el que venía de cualquier lado era sanado. En lugar de matar al primogénito, Jesús sana a los moribundos, rescata de la garra de la muerte a algunos que incluso ya estaban en la tumba. Y esto debe ser siempre una señal de esperanza para ti. Debe serlo. Debe ser de ánimo. Si tu conciencia está temblando delante del Señor, recuerda, Él está lleno de gracia y verdad. Si tu corazón está temblando delante de Él, si hay duda, Él está lleno de gracia y verdad. Jesús viene con obras de misericordia, y estas son en verdad las garantías de su misión. Obras de misericordia. Y si Él viene con toda esta gente, enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, ¿te acercarías a uno? Los epilépticos y paralíticos, si Él los sanaba, si Él viene a toda esa gente, si Él se acercó a todos esos lugares, si Él recibía a todas esas personas, ¿por qué no habrá de venir a ti con misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si toda la evidencia dice lo contrario, entonces es mi corazón. Es mi corazón que no quiere creer. Es mi corazón que no quiere escuchar. ¿Te sientes temeroso de acercarte? ¿Te sientes dudoso de hablarle? ¿Te sientes con miedo de preguntar, Señor, ¿me salvarás o no? ¿Me dejarás a un lado? ¿Te sientes temeroso? Mira lo que estamos viendo hoy. Mira lo que está diciendo estos capítulos, estos versículos, estos 3 pequeños versículos. ¿Por qué no habría de obrar en ti, nuestro Salvador, maravillosas misericordias? ¿Por qué no habría de sanarte? ¿Por qué no habría de cambiar tu corazón si estás dispuesto a entregárselo? Recuerda su nombre, Jesús, el Salvador. No, Jesús el Salvador, lleno de gracia y de verdad. ¿Acaso Él no va a hacer una maravillosa misericordia como lo hizo con todo ello? ¿Va a ser diferente contigo? Jamás. Va a salvar tu alma. Te va a llevar con Él. Te va a hacer suyo y te va a llevar al lugar de gloria con Él. Recordemos una vez más, Él recorrió toda Galilea. Él recorrió toda Galilea, más de 200 sinagogas. ¿Acaso eso no te demuestra que realmente su anhelo es que escuches, que creas, que lo sigas, que te arrepientas, que lo ames, que lo obedezcas, que lo sirvas? ¿No es eso suficiente? Enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio. ¿Acaso no nos dice esto, hermanos míos? Hermanos todos, ustedes, mi hermano en el ministerio, que debemos ser constantes en la predicación de la palabra, sea tiempo o fuera de tiempo. ¿No nos dice eso? Sé constante.
Vívelo constantemente, no solo el domingo, no solo el domingo en la mañana y luego en la tarde, mi vida normal. No solo el día que vengo a grupo pequeño o los miércoles de estudio, no solo ese momento, constante, en todo, tu trabajo, tu esposa, tu familia, la manera que sirves, en todo. Él va a hacer una maravilla inmensa en tu corazón, no solo en ciertos momentos, no solo 5 minutos de tu vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, hasta el día que dejes de respirar. Constante. ¿No nos sugiere esto que tal vez nosotros deberíamos de predicar con más frecuencia, trabajar con más ganas, dejar de poner excusas? Hermano mío, te pregunto, ¿hablas del Evangelio en cada oportunidad que tienes? Predica, mi hermano, constantemente, por favor te lo pido. Predica constantemente en todo lugar y en todo momento. Tú me puedes decir, pero no sé cómo, pastor. Ok, de acuerdo. Te pregunto, ¿acaso el herrero supo cómo hacer cuchillos sin agarrar un martillo? Es posible. El doctor, aunque necesita estudiar y leer libros, necesita agarrar un cuchillo, el cirujano, para aprender y saber cómo hacerlo. Y de la misma manera, el predicador, tú, el creyente, vas a tener el poder y la misericordia para predicar el Evangelio tomando tu Biblia, leyéndola y mostrándola. Hermanos, el labor de predicar no se limita al púlpito, no es solo aquí. Debes salir del púlpito y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Miraron, no? El rótulo fuera. Ahora sí se nota. No me digan que no. Predicar a toda criatura. No afuera en la entrada, ¿verdad? Sí. Van a decir, ¿cuál? El Evangelio no es solo aquí. Así que, para ir terminando, si quieres ganar almas, debes buscarlas. Deben buscarlas. No hay más. La semana pasada miramos que el maestro no iba a ser pescadores, hermanos, pero el pescador sabe que los peces no van a venir nadando a su puerta. El pescador sabe que debe salir temprano en la mañana, agarrar su bote y salir al mar e ir a pescar. El pescador sabe. Así debemos hacerlo tú y yo, debemos de salir. ¿Anhelas ganar almas para el Señor? ¿Tienes la ambición, mira y escúchame, tienes la ambición de ser un padre o una madre espiritual para otra persona? ¿Para tu esposa, para tus hijos? Tal vez no lo eres. ¿Tienes la ambición de llevar a otros a la cruz que tanto aprecias? ¿Al Evangelio que tanto anhelas? ¿Quieres llevar a otros a eso? Compartes con aquellos que te rodean. Ellos te escuchan de tu boca. ¡Qué Salvador tan maravilloso he encontrado! Ha tenido paciencia conmigo, me ha llamado y me sacó de donde estaba. ¡Qué Salvador tan bello he encontrado! ¿Escuchan esas palabras de tu boca? ¿Les muestran a otros la sangre redentora de tu Salvador? ¿Les dices a otros, he aquí el camino de Dios? He aquí por donde el Señor me ha llevado, acompáñame. Ven conmigo. Permítame compartirles una idea que espero que nos ayude a todos nosotros. Si quieren que las almas se salven, ustedes deben de llevarlas a Jesús. ¿Quieres ver a Matagalpa, tu familia?
Si quieres que las almas se salven, ustedes deben de llevarlas a Jesús. Pero me van a decir ustedes, pero pastor, las almas deben de venir por su propia cuenta. Si no cuentan, ellos tienen que quererlo, anhelarlo. Amén, está bien. Yo mismo les digo eso a ustedes. Yo no los obligo a nada, tiene que salir de su corazón, es cierto. Pero antes de que vengan por sí mismos, ustedes deben de llevarlos. Antes de que esa persona venga por su cuenta, ustedes deben de hacer el camino más fácil. Eso es lo que nos dice el libro de Mateo. Y si no, miremos. Aquellos hombres paralíticos que no podían venir a Cristo, ¿quién los llevó? Los llevaron otros. Aquellos endemoniados, ¿crees que el endemoniado iba a llegar donde Jesús y decirle, líbrame, Señor, líbrame? Te aseguro que un amigo, un familiar, quien sea, le amarró los pies, la mano y la boca y se lo llevó a la fuerza, te lo aseguro. Sin duda alguna, los que estaban locos se resistieron con todas sus fuerzas de ir al Salvador. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sus amigos, sus familiares lo hicieron y lo obligaron, lo llevaron. Y las personas que estaban al borde de la muerte, como ayer, gracias a Dios no, pero ayer el papá de Juan, y eso fue súper irónico porque sin mentirle, él vive aquí y el centro de salud estaba ahí, sin mentirles. Y aún así, esos que estaban hasta el borde de la muerte no podían moverse y estaban inconscientes. Y también fueron llevados. Fueron llevados al doctor. El amoroso fervor de sus amigos suplió la falta de fuerza que ellos tenían o la falta de deseo que tenían. Ellos no podían venir, sus amigos lo llevaron. A lo mejor puedes decir, pero no tengo lo necesario para hacerlo, no sé cómo. En realidad, hermano mío, tienes mucho con qué hacerlo. En realidad lo tienes, más de lo que te imaginas. Y déjame darte algunas herramientas. Puedes llevar a las almas enfermas a Cristo. Y te respondo cómo. Número 1, mediante la oración. Ora constantemente. ¿Cuántas veces les he dicho, estás orando por tu esposo? ¿Estás orando por tu esposa? Ora constantemente. No pares. Si eliges a una persona y vienes y presentas a esa persona en oración delante de Dios y nunca cesas de suplicar por esa persona delante de Dios y te aseguras, no sales de la presencia de Dios hasta que te aseguras de que has sido escuchado, tendrás razón luego para testificar y proclamar a otros, Dios es verdaderamente uno que escucha y responde la oración. ¿Te ha pasado, no? Dios ha contestado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué paras? ¿Por qué no sigues? Y si tienes la suficiente fuerza y anhelo, deseo en tu corazón de llevar 5 o 6 personas en oración o toda una familia entera, amén, qué bueno, gloria al Señor. Llévalos en oración constantemente al trono de la gracia de Dios, donde van a encontrar la misericordia que tanto necesitan y no saben que necesitan, pero tú sí, llévalos en oración constante. Madres que están aquí, saca y lleva a tu hijo enfermo que lo necesita. Madres, ¿cuántas veces tu hijo te ha dicho no quiero ir al doctor, no quiero la inyección? ¿Y tú qué haces? Lo llevas al doctor y lo inyectas. Y si no, lo inyectas tú, capaz. Esposa, saca y lleva a tu marido endemoniado que parece poseído por el diablo, llévalo ante la presencia del Señor. Les digo a todos ustedes entonces que me están escuchando, saquen y lleven a ese amigo suyo, a ese familiar suyo que actúa como si estuviera loco o lleno de pecado o como un demente y llévenlo al Señor.
sáquenlos y llévenlos a todos, como se hacía antiguamente, y rueguen hoy a Cristo por su salvación. Eso es lo que estamos viendo aquí. Le llevaban al Señor toda esta gente. Hagan ustedes también. Además de la oración, mis hermanos, no solo tenemos eso. Procura llevar a tus familiares a Cristo mediante la fe. Oración y fe, entonces. La fe es lo que fortalece la oración. Amén. ¿Qué te ayuda a ser constante y orar 5 o 10 años si es necesario? Fe. El Señor sabe el mejor momento. Él sabe el tiempo. Fe. No voy a desistir, no voy a parar. El último momento que voy a dejar de orar es cuando ya no pueda respirar. Incluso si no puedo hablar en mi mente, en mi corazón, que no se diga de mí, he parado de orar. No quiero pecar contra ustedes y contra el pueblo, contra mi familia, contra mi esposo o contra mi esposa, contra mi hijo por parar de orar por ellos. No quiero pecar así delante de Dios. La razón por la que no recibimos respuesta a nuestras súplicas es porque no creemos que vamos a ser escuchados, porque no pedimos con fe. Pero la fe y la oración constante, por la fe y la oración constante, hermanos, aquel que no miraba ahora puede ver. Aquel que no quería venir a la iglesia ahora viene. Por la fe y la oración constante, aquel que no miraba lo cochino de su pecado, ahora lo detesta, ya no quiere. Por la fe y la oración constante. Ahora te pregunto, ¿tienes fe para no parar y persistir como nuestro Señor hasta haber cumplido tu petición sin importar el tiempo o el costo? ¿Tienes fe? Y si no la has tenido, pídela a Dios ahorita. Si no has orado, pídele al Señor, ayúdame a orar constantemente, Señor, no solo por mi corazón, sino por mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi amigo de trabajo, mi amiga, quien sea. ¿Cuántas veces te has preguntado cuál es la razón de que tal persona, tal hombre o tal mujer, no sé cómo le hace para hablar de la manera que habla o para predicar de la manera que predica, no sé, o para saber las cosas de la manera que sabe? ¿Cuál es la razón por la que, no sé, no puedo? No es por su memoria, no es porque sabe hablar bien, no es porque es inteligente. Todo eso es basura por completo. No es nada de eso. Es su fe. Es porque ora constantemente. Porque tiene el peso en su corazón. Señor, mi hijo, Señor, por favor. Mi esposo. Mi iglesia, mi esposa. Señor, por favor, ayúdame. Señor, sosténme, Señor. Quebrántame, Señor. Ayúdame a que este corazón palpite como debe. Ayúdame a abrir mi boca, Señor, por favor. Señor, por favor, te lo pido. Cree que Dios va a actuar. Él lo va a hacer. Lo mismo aplica para cualquier área. ¿Cómo es posible de que alguien sea tan buena esposa, tan buen esposo, buen hijo, buen padre, buena madre, buen amigo? Oración y fe. La oración y fe para creer y hacer lo que honra a Dios sin importar el costo o el esfuerzo. Hermanos, sin importar el costo y el esfuerzo. Me tengo que desvelar hoy. Que así sea. Lo que sea. Pero algunas veces somos muy acomodados. Demasiado. Estamos hablando de un alma, un corazón, la eternidad en el infierno. Debería de ser tarea de todo cristiano, de todo ministro, pero de todos, llevar a aquellos que no quieren venir a Cristo y llevarlos a Cristo, así como estamos viendo en Mateo. Llévalos, tráelos,
arrástrate tú mismo. Tú mismo, arrástrate hasta que llegues y ven. Porque tú me vas a decir, Señor, pastor, ¿cómo puedo llevar a otros si yo no puedo ni quiero? Arrástrate tú mismo. Llévate, oblígate a no poner excusa. Ser persistente y constante, a trabajar como debes de hacerlo. Mira, en serio, no solo en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu iglesia, en todo momento. No eres cristiano solo en el trabajo, no eres cristiano solo en la iglesia, en todo momento. Esfuérzate y sé constante, sabiendo que Dios siempre ha aprobado la oración por los demás. Dios siempre ha respondido a la oración de aquel que es constante y consistente. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Amén. Dios siempre escucha la oración de un corazón quebrantado. Oblígate entonces y usa las herramientas que Dios te ha dado, oración y fe, y lleva a los demás. Mira, tenemos una muy buena oportunidad la semana que viene. No, invita a cuantos puedas. Y ahorita con mi iglesia tenemos una muy buena oportunidad también. Sirve cuanto puedas. Llévate a ti mismo a servir al Señor. 200 lugares de diferentes maneras. ¿Sabes? Una de las razones por las que se mira vacío hoy, hay varios arriba ahorita sirviendo. O sea, ahorita escaneo rápido, Itzel está en alabanza y ahora está arriba sirviendo. ¿Por qué? Tenemos sala con ahora. Entonces, necesitamos más gente. Necesitamos que salgas y vayas. Y lleves, traigas. Que ores constantemente y que trabajes. Oremos. Señor, Dios, gracias. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, a dejar de pensar en nosotros, sin dejar de poner excusas también. Y entender y recordar y meditar, Señor, del reino de los cielos ha venido, está cerca, eres tú. Ayúdame a no poner excusas más, sino servirte de todo corazón. Ayúdame a entender el gozo que hay de vivir para tu reino y tu gloria, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que no se trata de mis habilidades, de mi tiempo, Señor, se trata de ti. ¿Qué importa si no tengo habilidades, Señor? Se trata de tu llamado a mi vida. ¿Qué importa, Señor? ¿Qué importa lo que sea que el mundo diga que no puedo o que no debo? ¿Qué importa, Señor? Si tú has hablado, ¿quién soy yo para decir después? Ahora no. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, a exaltarte. Ayúdame, Señor, a que este corazón salte, Señor, palpite y que sea como Isaías, Señor. Yo estaba ciego y me diste vida. Estaba cojo y ahora puedo caminar, Señor. Estaba mudo y ahora puedo hablar. Puedo decir aleluya, mi Señor. No tenía brazos para servirte, sino para servirme a mí nada más. Pero ahora no encuentro sentido, si no es para exaltar tu reino, exaltar tu nombre. Así que Dios, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Te ruego y te suplicamos, Dios, por la familia de la iglesia. Y luego suplicamos, Señor, por lo que traerá Él también. Oramos para ver tu mano aquí, sí. Amén.